En este primer taller de Jueves Santo estaremos hablando de una historia de amor, de una historia de salvación que Jesús quiere contarte hoy. Una historia que no está solamente escrita en un libro, es una historia que se replica hasta el día de hoy. Como primera parte de este taller queremos representar 3 historias cotidianas que capaz se dan tu día a día o capaz no. En la primera vemos a una pareja de jóvenes que saldrá de fiesta, por decirlo de alguna manera. La madre de la joven le recuerda que mañana tiene un examen muy importante, capaz el más importante de su vida, el último de su carrera, podríamos decirlo. Entonces le pide que de favor vuelva a la medianoche. Ya en camino con su pareja, las intenciones cambian, el fin ya no es la fiesta. Y sucede algo que no esperaban. Pasó un accidente, les ocurre un accidente. Ya a la medianoche la madre preocupada llama a su teléfono, llama a su celular y ella no le contesta claramente. Prueba con el de su novio, tampoco le contesta. Y saben de ellos recién a la mañana siguiente, cuando la madre les pregunta qué fue lo que pasó, por qué no estuvieron, por qué no respondieron. Entre ambos se tiran la pelota y terminan dando por sabido que esa relación no tenía futuro, no tenía fin. Las peleas eran bastas y se dio a entender que lo único que tenían como fin en su relación era un deseo carnal. En una segunda escena podremos observar a un joven bien posicionado, con dinero, con estatus, que acude a una fiesta en la casa de un amigo y en esa fiesta conoce a su esposa. Esta es atractiva para el joven y resulta posteriormente en que la llama una vez, la llama 2, la llama varias veces y esto se convierte en obsesión. Las primeras veces pensando en una excusa de simplemente ¿cómo está mi amigo? ¿Qué tal está? ¿Qué pasó de él? Y después pasa por su cabeza ideas descabelladas como ¿qué pasaría si termino la relación de ambos? ¿Qué pasaría si yo estoy en medio? ¿Será que va a estar conmigo? ¿Será que no? Hasta que lo logra. Logra que esta mujer esté con él. Después de eso, él no esperaba lo que podría haber sucedido. Él pensaba que todo iba a ser color de rosas, que todo iba a ser lindo y fue completamente lo contrario. Fue una relación en donde primaban los gritos, la violencia, el maltrato y la relación y él personalmente se volvieron total y completamente infelices. En una tercera escena podremos observar un presidente asumiendo un nuevo cargo, el de sobrellevar una nación. Las expectativas son altas, por supuesto la esperanza es enorme, todas las fichas puestas en esa persona. Al llegar al cargo, lo único que le pesa es la burocracia, el poder y todo lo que ya conocemos, que nos puede pesar y que claramente puede abatir nuestra vida. Entonces él se convierte en una persona egoísta, en alguien hermético, en alguien centrado en su poder y nada más que en su poder. ¿Qué pasa después? Él genera un rechazo en su pueblo, porque la salud tiene un sistema ausente, la educación es mediocre, la ciudadanía en sí no prospera y genera un rechazo hasta de sus familiares. Podríamos pensar que en este caso el joven generaría un cambio en su vida y podría ser mejor, pero sucede todo lo contrario. Se aferra a su poder, se aferra a su cargo, a costa de lo que sea, sin importar a quién pueda hacer daño. Entonces yo te pregunto en este día, si realmente crees que estas situaciones nos aquejan cotidianamente y si crees que capaz no, trata de entender o trata de poner un ejemplo de tu vida cotidiana.
algo que veas en el entorno o capaz algo que te está sucediendo a vos. Y por último te pregunto en este momento si realmente crees que todo esto es al azar. O capaz no, capaz cada ficha está colocada en su lugar por algo y capaz todo pase siguiendo un camino. ¿Crees que la vida es un juego? ¿Crees que la vida es como una ruleta y capaz que Dios es el jugador y no sabe a dónde vamos ni cómo nos movemos? Capaz resulte descabellado y absurdo lo que estoy siquiera diciendo. Y si es así, ¿de qué valdrían todos los esfuerzos que hacemos para ser felices o para simplemente continuar nuestra vida diaria? Y ahí tenemos que pensar, todo hecho, todo acontecimiento, toda acción que nos sucede, por más dolorosa que sea, podemos observarla de dos maneras. Una como una enseñanza y otra como una herramienta para crecer, para que nos haga crecer como personas y como humanidad. Y ahí podemos decir que nada está al azar, que nada está echado a nuestra suerte y que Dios no está jugando en un tablero de ajedrez y todo pasa por una razón, por un porqué. Nada es al azar. Pensalo de esa manera y vas a ver que capaz tu vida tiene un giro diferente o la ves de una manera diferente y toma esas dos palabras, enseñanza y herramienta para crecer. Otro ejemplo que podemos entender como que nada pasa al azar es lo que Jesús pasó en el Getsemaní. Todo ese dolor, todo ese sufrimiento que hoy nos parece una injusticia fue la antesala para su triunfo, para el triunfo del Señor. Fue lo que vino antes, todo ese dolor, todo ese sufrimiento que había mencionado y que todos conocemos, tuvo un porqué, tuvo un para qué. Y ahí podemos decir también o preguntarnos, ¿será que todo ese dolor y sufrimiento que nosotros sentimos para llegar a ser felices tiene un porqué? Y recordad esta frase, todo lo que Jesús pasó, todo ese dolor que sintió fue lo previo al triunfo del Señor. Y recordad también que nada está al azar, que todo es parte de algo que se llama experiencia de vivir, experiencia de vivir la vida. Después de hacer toda esta reflexión, analizaremos 3 citas bíblicas que nos mostrarán un poquitito más sobre lo que estamos hablando. Génesis 3, 2 Samuel 11-12 y Éxodo 1, del 7 al 22. Con estas citas bíblicas vamos a estar trabajando en grupo, haciendo un análisis para responder a los siguientes cuestionamientos. ¿Será que estas citas bíblicas tienen alguna relación con nuestra vida cotidiana? ¿Será que todas esas o todos esos planteamientos que se desarrollan dentro de esas citas tienen un porqué o simplemente están al azar? Y pregúntate, ¿por qué estás en esta Pascua joven? ¿Por qué viniste hoy acá? ¿Por qué Jesús te trajo a este lugar? ¿Y por qué Jesús te está diciendo esto? Una vez que terminemos de analizar estas preguntas y encontrar alguna respuesta, te serán entregados estos rostros en donde por fuera, en el contorno, podrás escribir esas respuestas y no tengas miedo. Trata de ser lo más sincero posible. Dios no es alguien que está sentado en el cielo mirando sin hacer nada, sino que mediante su designio divino ha intervenido en la historia del hombre. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y en la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. En este momento queremos hablar de cómo Dios realmente actúa en la historia y cómo actúa en nuestra historia también. La historia del pueblo de Israel es algo que podemos traer a colación. Es una historia en donde Dios nos muestra su amor tan grande, ese amor que tuvo por el pueblo
en todo momento. Pero así también es una historia que nos muestra bastantes dificultades por las acciones que tuvo el pueblo y que hoy podríamos decir que no es tan diferente. Si hablamos particularmente de citas bíblicas que nos muestran historias, podemos decir que esas historias cuentan tu historia y cuentan también la mía, inclusive la del pueblo de Israel. Tenemos que conocer la historia, tenemos que conocer lo que estuvo antes que nosotros para poder realmente saber quiénes somos y a dónde vamos. Poder reconocer a Dios y no ser como los discípulos de Emaús, que tuvieron en todo momento, en todo ese camino, a Jesús a su lado. Ese Jesús que estuvo hablando con ellos, que estuvo preguntándoles, inclusive estuvo hablando de parte de su historia. Y los discípulos no fueron capaces de reconocerlo. No fueron capaces de ver que estaban contando una historia a alguien que la vivió, alguien que estuvo ahí, alguien que demostró su amor tan grande por todos nosotros. Dios tiene una pedagogía muy particular, pues ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. Y así es como podemos ver a personajes como Adán, como Noé, como Abraham, en donde Dios fue mostrándoles el camino y Dios fue poniendo todo a su paso. Así también, hoy Dios quiere decirte que Él está guiando tu camino, que Él está dando ese paso contigo y quiere que lo reconozcas. Quiere que realmente conozcas esas pequeñas historias para que no las repitas o para que sí las repitas dependiendo de su contenido. No te olvides nunca que Dios está haciendo del Padre, está haciendo de tu Padre, ese Padre que cría con amor, que te cuida y que espera que siempre estés bien. Ten en cuenta también que todo te acerca a Dios. Todo eso bueno, todo eso malo, inclusive las enfermedades. Capaz ese detalle que vos dejaste pasar, Dios no lo hace. Entonces ten en cuenta que realmente ese momento en donde capaz vos no lo veas, Él está ahí. Él quiere darte todo su amor. Y recordá siempre que Jesús te ama, que Dios te ama. Es algo que nos dicen siempre, pero capaz no lo dimensionamos tanto o no le damos tanta importancia. A veces hasta nos cuestionamos, ¿por qué tengo que seguir el camino de la fe? ¿Por qué Dios pone esto en mi camino? ¿O será que Dios está haciendo esto? ¿Será que Dios me está mandando esto? Ante situaciones de dificultad, traemos siempre el salmo que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mis gritos y mis oraciones no son suficientes. Hoy te digo que Dios no te abandona. Dios está ahí para vos. Y siempre estuvo. Pero los pecados de la humanidad, nuestros pecados, hacen que realmente todo eso malo esté en nuestra cotidianidad. La depresión, la guerra, la violencia, los conflictos, las enfermedades inclusive. Que todo eso malo que se desata hoy en día esté presente por la dimensión de nuestro pecado. Pero Dios te ama tal y como sos. Te ama con tus defectos, con tus virtudes, con tus dificultades. Te ama como el Hijo más perfecto que creó. Así que no lo olvides. Dios no te ha abandonado y no te abandonará jamás. Él caminará contigo en todo tu paso por esta vida. Y recordá lo que dijimos antes también. Nada es al azar. Todo es parte de la experiencia de vivir la vida. Ten en cuenta también que Dios nos aleja de nosotros. Y podemos verlo en partes de toda la historia de salvación. Personajes de todas clases sociales, de todas las edades, de diferentes caminos, cruzándose con diferentes mundos, diferentes personas,
a ninguno Dios le abandonó. Dios es alguien que si bien te va a mostrar el camino, Él te da una cierta libertad. Te da la libertad de que vos decidas lo que estás haciendo. Él va a mostrarte las acciones, va a mostrarte el camino, pero la decisión está en tus manos. Es tu decisión la que cuenta para Él, porque Dios nos hizo libres. Nos hizo libres de tomar las decisiones que construyan nuestra vida y que vayan granito a granito haciendo ese camino hasta la salvación, hasta esa historia de amor que queremos construir, esa historia de salvación que Dios nos plantea hoy. Así que no te olvides de esa hermosa palabra realmente, libertad. Pero así como es hermosa y es tan grande, tenemos que usarla bien, tenemos la misión de usarla bien. Te invito a que pienses en todo lo que conlleva esta palabra y llévala a tu día a día. Dios te muestra el camino, pero te da libertad de elección, libertad de decisión para todo lo que hagas en tu día a día, en tu vida, con tus seres queridos, con tus amigos. Y plantéate siempre que Dios no te va a obligar a nada, que Dios te va a buscar, Dios te va a animar en esos momentos en donde estás decaído, en esos momentos en donde capaz pensamos que ya no hay nada. Dios está ahí, Dios está caminando a tu lado, pero espera que vos tomes la mejor decisión y Él la aceptará. Y en este momento, sin olvidar todo lo que ya vivimos en esta historia, te invito a que tomes tus rostros, esos rostros que te fueron entregados en una parte de todo esto que vivimos, y que le des un semblante a esos rostros que estaban vacíos, les pongas vos una expresión de alegría, una expresión de entusiasmo, de alguien que realmente tiene todas las ganas de vivir. Y hacerlo ahora y pensalo durante todo ese momento, que Dios te da la elección de ser como lo estás plasmando en ese rostro. Puedes escribir sentimientos, puedes expresar lo que sentís con un dibujo incluso. Entonces, hagamos un pequeño resumen. Toma el rostro, dale una expresión y coloca todos los sentimientos de la manera que mejor te parezca, que pueden ser palabras, pueden ser pequeños dibujos, puede ser lo que vos sientas en este momento. Y una vez que termines eso, plantéalo con el grupo, háblalo con ese compañero que está al lado tuyo, mostrarle lo que sentís a través de ese dibujo. Resuman este encuentro y hagan pequeñas frases en donde van centralizando todo esto que hablamos ahora. Pueden ser palabras de aliento, puede ser algo que te llamó la atención, puede ser lo que vos quieras. Para terminar, queremos decirte gracias Señor por tu amor, gracias Señor porque nos mostraste esta historia, gracias porque tenemos toda tu historia escrita, gracias porque realmente podemos observarla y podemos tomar la mejor decisión. Gracias por mostrarnos que nada está al azar, que nada está simplemente lanzado como fichas. Gracias porque podemos decidir y porque vos podés aceptar lo que nosotros decidamos, pero no nos dejes solos. Mostranos siempre tu camino, mostranos siempre lo que necesitas de nosotros y no nos abandones jamás. Amén.